Memorias que perduran de hoy. Nuestra entrevista estará dedicada al ámbito educativo, pero lo educativo en el nivel superior universitario. Nuestra entrevistada estudió psicología, pero diríamos que fue parte de todo el proceso de consolidación que se fue dando en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación a partir de diciembre de 1976 en adelante. Fue además directora de la carrera de Psicología, directora del Instituto de Investigaciones y ya luego directora académica de la facultad. De modo que el ámbito educativo, yo diría que es su pasión, porque cuando fue directora académica impulsó también el modelo educativo de la facultad. Estaremos hablando de estas experiencias educativas que le ha tocado desarrollar a lo largo de varios años. Nuestra entrevistada es la licenciada Rosemary Cruz de Méndez, a quien cariñosamente la conocemos como Mela. Y ese es el tratamiento que le daré en la entrevista. Mela, un gusto tenerte en el programa. Tu saludo inicial para el público que tendrá la oportunidad de ver esta semblanza de vida. Tino querido, tengo mucho gusto. Mil gracias por haberme invitado. He estado siguiendo tu programa y me parece muy interesante tener estas semblanzas de vida de las cuales uno aprende cosas. Te agradezco mucho, Tino, y bueno, espero contribuir a eso que a mí me ha llamado tu programa, ¿no? A qué experiencias más lindas, más bonitas, qué aprendizajes más interesantes deja tu programa. Mela, primera pregunta que siempre hago a mis entrevistados. ¿Dónde naces? Yo nací en Potosí. En Potosí. En Potosí, yo soy potosina, pero te debo decir que soy potosina de nacimiento, cochabambina de corazón y cruceña de elección. Tengo una mezcla. Sí, una identidad múltiple. ¿Y qué recuerdos tienes de Potosí? Fíjate que muy pocos. En realidad, tengo más recuerdos de Uyuni, de Pulacayo. Mis papás eran maestros así itinerantes, los cambiaban de lugar. Y bueno, yo hice el kinder hasta el tercero básico en una escuelita que se llamaba José María Solá, en Pulacayo, centro minero famoso por la tesis de Pulacayo. Tengo el privilegio de conocer Pulacayo. Sí, Pulacayo, un centro minero. Claro, la tesis de Pulacayo, exacto. La Federación de Trabajadores Mineros. Exacto. Qué bueno. Y entonces tengo muy bonitos recuerdos del kinder, hasta tercero primaria. Mi papá era director del colegio, mi mamá era directora de la escuela y nosotros crecimos ahí. Después nos vinimos a Cochabamba y estudié en el Santa Ana. Hasta en esa época todavía se llamaba intermedio, hasta tercero intermedio, primero medio. Y después me fui al Colegio Merinón, ¿no? Donde ya salí bachiller y después ya a la Universidad Mayor de San Simón. ¿Y qué recuerdos tienes del Colegio Santa Ana? Que además está muy cerca del Sucre y del Bolívar. Sí, yo tengo recuerdos muy interesantes del Santa Ana. Bueno, primero un colegio muy organizado, de monjas, unas monjas muy buenas, buenos recuerdos. Mi mamá era maestra de primaria y bueno, una de las tres, éramos tres hermanas y un varón. Mi hermano estaba en el colegio en el que enseñaba a mi papá, el Daniel Sánchez Bustamante, al frente del Santa Ana. Entonces toda la familia Conejín nos movíamos muy fácilmente porque salíamos juntos del colegio. Tocaba el recreo, me acuerdo, y nos encontrábamos con mi papá en la heladería de enfrente. Tomábamos nuestro helado y volvíamos cada uno a las clases. Era muy divertido. Y el Colegio Santa Ana, muy organizado, muy bonito.
maestros muy buenos, habían maestras muy buenas. Y bueno, tuve una buena formación de primaria y hasta primero medio, ¿no? Hasta que me fui, porque al Merinol. Empezaron, sí, yo era medio líder rebelde en el colegio. Y bueno, habían una serie de prohibiciones, ¿no? En esa época estaba de moda la minifalda, me acuerdo, y había un profesor, que no quiero decir el nombre, porque además era mi padrino, y yo me enfrenté con él porque no me parecía justo que se prive a las chicas de... Yo nunca usé minifalda, te debo decir, pero me parecía que era un atropello a su derecho, ¿no? Y bueno, me tuve que salir del colegio y de esa forma me fui al Colegio Merinol, donde sí tuve muy linda experiencia, ¿no? Muy linda experiencia con un don Germán Rico, maravilloso, de director, profesores divinos, hemos tenido el profesor Arévalo, el profesor Covarrubias, de física, era también de monjas, pero eran monjas de avanzada, ¿no? Las Monjas Merinol, muy lindo colegio. A propósito, son 50 años que hemos cumplido de bachillerato este año. Oh, qué bueno. Y la hemos pasado bomba. Vuelvo un poco al Colegio Santana. Decías que eras rebelde. ¿Y en qué se manifestaba esa rebeldía? Los profesores eran estrictos, ¿no? Las monjitas también, me acuerdo, que todos los lunes nos hacían formar en el patio, todos, primaria y secundaria. Todo el mundo formado en el patio y nos revisaban las uñas, nos revisaban las manos, si estaban bien nuestros calcetines, así era. Después de haber rezado, ¿no? Primero se rezaba y después las monjitas responsables de cada curso revisaban la higiene personal de cada estudiante. Y así fui creciendo y había esas cosas rígidas propias de un colegio católico, digamos, que pueden ser normales para otros, ¿no? Pero en mi casa se vivía de otra forma. Mi padre nos educaba de otra forma, mi mamá nos educaba de otra forma, con la libertad de poder elegir nuestras cosas. Y bueno, estas cositas me ponía, pues, ¿no? Alzaba la voz, yo era chiquilla, pero me hacía oír. Y mis compañeros decían, cállate, pucha, te van a echar. Y le decía, no me puedo callar, está mal. Y entonces este profesor, que era un profesor muy reconocido, me dijo, o sea, señorita, usted no debería estar en este colegio, porque usted no acepta, y era mi padrino de primera comunión. No respeta las normas. Le dije, ¿cuáles normas? Estos son inventos, le dije. Y entonces, a que me voten, preferí salir. Mi papá me dijo, mira, nos curaremos en sano. Porque ya te han puesto el ojo. Y yo era una buena alumna. Siempre fui buena alumna, fui estudiosa, siempre tuve beca en el colegio. Desde la escuela hasta que salí bachiller, siempre tuve beca. Y era estudiosa, pero era confrontativa, ¿no? Entonces... ¿Y en el Merinol sí. se manifestó también esa rebeldía? No. No, porque la formación era distinta. Diferente. Era un colegio mucho más abierto. Para empezar, era el único colegio mixto que había en esa época. Era el primer colegio mixto que había en esa época. Claro que era un mixto medio raro, ¿no? Porque las chicas estábamos en un aula y los chicos estaban en otra aula. Entonces nos juntábamos a veces para alguna actividad social o para una actividad de formación o alguna excursión, pero normalmente las clases eran separadas. Pero para empezar, por ahí ya había más libertad, más amplitud, más... Y don Germán Rico era una persona maravillosa, un hombre que ha sido presidente por años de la Asociación de Colegios Privados. Era un hombre muy probo, muy correcto. Sí, exigía disciplina, ¿no? Pero tenía formas, ¿no? Él era un hombre muy sabio, era don Germán Rico. Y me acuerdo mucho la monjita, Sister Cristela, que era la que nos daba inglés. Sí.
Pero era otra cosa, no era como las 8 monjitas, ¿no? Es una persona mucho más abierta. En esa época les decían las monjas tercermundistas, porque seríamos, pero era un colegio donde se respetaba mucho más los progresistas. De avanzada. Sí, sí, sí. Así eran los padres Merinol, ¿no? La comunidad Merinol. Y bueno, así fue el colegio, muy, muy lindo. Teníamos viajes de tipo social que no había en otros colegios. Teníamos, digamos, por ejemplo, con la maestra de biología, me acuerdo, una profesora divina, doña Zaida. Nos llevó a Torotoro. En esa época te estoy hablando, yo estaba en segundo medio. Y en esa época en Torotoro no había ni energía eléctrica. Hemos viajado en camión. Hemos tardado como 13 horas en llegar en camión. Un camino espantoso, pero qué experiencia maravillosa. Nos hemos alojado en la parroquia, en la iglesia. Le hemos hecho fechoría y media al padrecito, pero muy lindo. Y ha sido una excursión tan hermosa. Hemos estado una semana. Y hemos conocido toda la maravilla de Torotoro en su potencial natural. Claro. Porque ahora ya tienes miradores y ya está turístico, ¿no? En ese tiempo, para llegar a Humajalanta había que caminar 6 horas. De ida y otras 6 de vuelta. Y otras 6 de vuelta. Y comías lo que podías, porque no podías llevar peso porque caminabas harto. Eran cerros de cerros que tenías que atravesar. Pero después el premio era ver un Huacasenca hermoso, ese vergel. Hemos bajado por arneses, con arneses, todos esos casi 200 metros creo que son que hay que bajar en pitas, amarrados con arnés. Y después el premio era pues ese Humajalanta. Claro. Ay, esas cuevas. Entrábamos, entrabas bien y después tenías que entrar agachado, arrastrándote para ver los peces ciegos, la sala de conciertos. Realmente es una cosa maravillosa. Mira, yo estuve en España y conocí las cuevas de Nerja. Piojo Tuerto, Tino. Piojo Tuerto al lado de lo que es la maravilla de Torotoro. Pero cómo explotan turísticamente, ¿no? Y es increíble. Ojalá nosotros le diéramos esa utilidad turística a Torotoro, ¿no? Ahora ya está más. Tiene un potencial turístico enorme. Sí, hay mucho flujo ahora, pero nada que ver, pues, Nerja con esto, ¿no? Es tanta diversidad. Caminabas por el río y encontrabas los crustáceos fosilizados. Y ahí los andabas pateando, entonces te recogías. No, ahora los están protegiendo, ¿no? Ha sido un viaje maravilloso. Entonces, esas cosas lindas me ha aportado el Merinol. He podido vivir un poco más en concordancia como yo estaba siendo educada en mi casa, ¿no? ¿Y Mela, has hecho deporte en el colegio? Mira, yo el único deporte que he hecho ha sido bostezar y mascar chicle, Tino. No he sido deportista nunca. Yo siempre he sido música, muy musical. Me ha gustado mucho la música. Me acuerdo mucho que le digo a mi papá, me dice, ¿qué quieres para tus 15 años? Porque a mi hermana le habían hecho una fiesta linda. Y yo le digo, no, yo no quiero fiesta. Yo no era fiestera. Yo quiero una moto y quiero una guitarra. Y mi papá era un hombre muy pragmático, que nos enseñó que las cosas se ganan. No son gratis en la vida, que tienes que pelear por ellas. Entonces, hijita, me voy a esforzar, pero para que te compre, tienes que demostrarme que sabes manejar moto y que sabes tocar guitarra. En ese tiempo, mi papi estaba de secretario de Educación en La Paz. Y yo me fui a vivir con él ese tiempo. ¿A La Paz? Sí, sí. Y entonces fíjate que tenía una amiga muy querida que pasaba clases de guitarra en la academia. Y yo pasaba las clases de guitarra en la puerta de mi casa
con la guitarra de la amiga. El resultado es que yo aprendí a tocar la guitarra y ella no aprendió a tocar la guitarra. Y así me sucedió con el acordeón, me sucedió con el piano. He tenido mucha facilidad para la música y era la cantadora oficial de mi colegio. Mira. Era la cantora oficial de mi colegio en las horas cívicas, en las excursiones. Primero mi guitarra y después yo, ¿no? Y me pasó lo mismo con la moto. Aprendí a manejar moto sola. Y en mis 15 años tuve la guitarra y tuve la moto. La moto me duró hasta que me casé. Y la guitarra me duró muchos años. Qué bueno. Así es que esa tu faceta por la música es algo que nosotros no conocemos. En la U sí la conocieron mucho. ¿Sí? Era famosa la Mela Cruz con su guitarra, sí. Sí, siempre guitarreábamos con mis compañeros de curso de la universidad. Teníamos unos festejos muy peculiares en la universidad y entonces yo con mi guitarra, siempre con mi guitarra, mi fiel compañero. Ya. Ahora, hablabas de tu papá, doctor José Cruz Aufreri. ¿Qué podrías destacar de tu papá, Mela? Sabes, Tino, mi papá fue un ser maravilloso. Mi papá era un ser increíble, forjado solo. Se forjó solo, a pulso. Era hijo natural de don Germán Urquidi Chazo, que la maternidad lleva su nombre. Sí. Los abuelos, que eran muy petit flies, el abuelo que era italiano y la abuela que era francesa, lo reconocieron como a su hijo. Pero él creció sin padres. Trabajó desde muy joven. Se formó primero como maestro, después fue periodista, tú sabes. Fue jefe de prensa de Los Tiempos, director de jefe de prensa de Radio Nacional, de Radio Centro. Y bueno, sí. Sacó un doctorado en letras, en lexicología en la Universidad de La Habana. Era filólogo, lexicólogo, tiene 10 diccionarios escritos. Pero bueno, esos son talentos que fue desarrollando con la vida mi padre. Claro. Pero yo he tenido la suerte de tener una persona que, más allá de todo, nos ha enseñado, a mí me ha impregnado de lo que soy hoy. Responsabilidad, respeto, el respeto como el valor más fundamental de la vida, y amor. Mi padre era un hombre amante de la familia, del ser humano y del trabajo. De mi padre y de mi madre, que se impregnó también de él tanto, yo aprendí a trabajar con amor y amar el trabajo. Y el hecho de estudiar psicología, en alguna medida, ¿tu padre influyó para que tomes esa decisión? No. No. Y yo estaba entre dos posibilidades en realidad. Mi pasión fue, además de la música, la literatura me gustaba mucho. Era muy lectora, muy estudiosa. Y entonces estaba entre psicología, que ya era psicología el 76 cuando yo ya entré, porque antes se había formado como psicometría. Psicometría, ¿no? Sí. Pero ya el 76, que yo salí bachiller el 75, era psicología y era periodismo. Así se inició. Pero bueno, revisando, me costó cavilar 3 días decidirme, precisamente tratando de separar la identificación positiva que tenía con mi papá, ¿no? Pero ¿por qué periodismo? Y entonces decidí que me gustaba la psicología. Por eso, porque me encanta el ser humano. Porque creo firmemente que somos absolutamente, no somos perfectos, pero somos perfectibles. Y esa era mi intención, acompañar al ser humano en la posibilidad de ser mejor cada día. ¿Y cómo te fue en la formación en psicología?
Además, en una carrera que se fue de a poco consolidando en el tiempo. Fue complicado, te debo decir. Muchos de nosotros de rato en rato nos desilusionábamos porque de pronto entrabas, tomabas 7, 8 materias y al otro semestre de las 8 materias te servían 3 porque se cambiaba el pensum y habías hecho un montón de materias, ¿no? Se cambiaba y se cambiaba, porque eran pues los inicios de la carrera. Entonces venía uno de una corriente, le ponía materias, venía el otro semestre, ya no te servían. Nos ha costado más tiempo del que cualquiera hubiera. Hoy día sales profesional en 5 años y tienes una disciplina y sigues el pensum, ¿no? En esa época tomabas lo que aparecía y fue complicado, fue muy difícil, pero tuve la suerte de tener también grandes maestros. Había una tendencia muy psicoanalítica en esa época. De pronto tomó esa corriente porque había llegado un grupo de docentes de la Argentina. Muy buenos, muy buenos. Una profesora Galtieri, María Galtieri, buenísima. Un doctor Montiveros. Y así, era un grupo de unos 4, 5 docentes argentinos que con este problema de la Argentina, de la AAA y qué sé yo, tuvieron que salir volando y se vinieron aquí. Fue muy linda la formación que nos dieron, pero obviamente muy sesgada hacia una sola línea. La psicoanalítica. ¿No? Y la verdad es que ya a medida que vas estudiando la carrera te vas dando cuenta que no, la clínica no es la única realidad que existe y que en nuestra idiosincrasia boliviana hasta hoy al cochabambino, al boliviano le cuesta ir a un psicólogo para que lo ayude, ¿no? Tenemos otros sistemas de apoyo, de ayuda todavía en Bolivia y bueno, ¿quiénes nos requerían? Nos requerían en los colegios, nos requerían en las empresas, o sea, ahí voy dándome cuenta que la psicología era más que la clínica. Y eso me sirve después para mi práctica profesional y académica, básicamente, ¿no? Hay la tendencia de pensar que quien va al psicólogo es pues que está loco. Sí. O de pronto te dicen, ¿y qué eres tú? Y bueno, yo soy psicólogo. Ah, ya me estás analizando, entonces. Y no es cierto. Claro, no es cierto, ¿no? El psicólogo en realidad es una escucha, es una persona que te acompaña cuando tú quieres un proceso de mejoramiento, un proceso de liberación de tus angustias, de tus problemas, de tus penas, de tus confusiones, pero no es quien te va a sacar, él te muestra el camino, te muestra la pila, como diríamos, y tú bebes el agua si es que lo quieres. Pero es un acompañante, en realidad, de los procesos internos, va movilizándote hacia el cambio. Ese es un psicólogo. Y en la formación académica, ¿has estado vinculada a los centros de estudiantes, consejo de carrera, consejo facultativo? Bueno, desde el 91 en realidad, yo salí profesional. Mi compañera querida del alma, Teresa Maldonado, ella había sido maestra, como la mayoría de mis compañeros de psicología. Yo era, y otra compañera más, las más crías, digamos, de la camada, del primer curso, de la primera promoción, la mayoría eran maestros. Y entre ellos estaba mi gran Teresa Maldonado, que fue mi compañera, además pariente, prima de mi esposo, convivíamos mucho. Y bueno, decidimos iniciar la línea educativa que no había en Bolivia. Y instalamos un gabinete psicopedagógico, el primer gabinete psicopedagógico que hubo en Cochabamba y yo creo que en Bolivia. Al margen de la San Simón. No estaba yo todavía en la San Simón. No éramos docentes en San Simón. Nosotros hemos comenzado como psicólogas educativas instalando un gabinete psicopedagógico donde no solo se daba el apoyo psicopedagógico, hacíamos además clínica también, porque ese es el mérito de la línea educativa, ¿ves?
Tienes que trabajar lo clínico, tienes que trabajar lo social, tienes que trabajar lo educativo. Es para mí una línea muy completa, muy completa. Y bueno, en eso estuvimos como... Habremos estado unos 7 años con Tere. Y entramos juntas al Colegio Alemán Santa María. Ella como psicóloga educativa de primaria y yo de secundaria. Con nuestro compañero Dayel Vallejos, que después lo pusimos en intermedio. La etapa de psicóloga educativa orientadora, la nominación era orientadora, no solo vocacional. No solo vocacional. No, porque éramos las orientadoras. ¿Qué hacíamos? Yo empecé a trabajar con los chicos en aula. No era la psicóloga que va, se sienta en el escritorio y espera que le manden casos. No. Porque el bienestar para mí, la salud mental, la salud emocional, la salud escolar, el clima educativo se forja en el día a día. Entonces, yo como orientadora del ciclo medio, comencé a entrar a las aulas y tenía mi periodo de trabajo, 2 periodos a la semana con cada curso. Y entonces eso te permitía hacer un trabajo de desarrollo personal, de mejoramiento emocional, de identificación de problemas, pero serios problemas que no se ven en lo cotidiano. Que si tú estás sentada en un escritorio, en tu consultorio escolar esperando, nunca te van a llegar. Claro. El psicólogo educativo es ese que está mirando a los chicos en sus actitudes, en ese lenguaje no hablado, en esas actitudes, cómo se relacionan, qué dicen, qué hacen, qué no hacen también. Y entonces trabajaba también con los padres, con los profesores, un trabajo hermoso, con una maravillosa María Cristina Navarro de directora, gran mujer, gran maestra. Me acuerdo, una filósofa, ¿no? Claro, además voleibol. Gran deportista, sí. De las que fueron a Táchira. Gran persona, maravillosa. Hasta hoy yo le digo que ella es un ejemplo de vida y de profesionalismo y de corrección. Una filósofa existencial, mi amiga Cristina Navarro. Y bueno, así estuvimos con Tere, ella en primaria, Dayel en intermedio y yo en secundaria. Y desde las aulas yo iba viendo no solamente la orientación vocacional que se daba desde tercero medio. Ese era otro periodo de trabajo con los chicos en aula. A propósito, yo había creado mi modelo de orientación. Yo nunca he hecho tests, cosas así. Yo he creado un modelo basado en lo individual, en las aptitudes, las disposiciones, las capacidades, los intereses, los rasgos personalísticos y emocionales y la integración social de esas necesidades. Un modelo bien interesante, te digo, que me ha valido muchos aplausos en Cuba, en España. He dado talleres, seminarios. Después ya se volvió el motivo de mi tesis de especialización en orientación vocacional. Yo ya había creado el modelo y esa fue mi tesina, ¿no? Bueno. De la especialidad. ¿Y Mela, en qué circunstancias surge la posibilidad de entrar a San Simón y a psicología? Bueno, estábamos en el gabinete que ya era cerquita de San Simón, la Bolívar. Bolívar entre Pasteur y Oquendo, ahí cerquita de nuestra facultad. Yo siempre amé la docencia. Yo había sido auxiliar. Mientras estudiaba psicología, yo era auxiliar de lingüística. Pero además... Y de gramática en lingüística. Papá y de mamá docentes. Sí. Amé. Yo soy de vocación docente. Además, dentro de mi historia también de vida, Tinito, quiero que sepas que yo he sido maestra de música. Jovencita, maestra interina de música. He sido maestra interina de música durante 10 años.
en una unidad educativa. Sí, sí, en el Kinder María Alborta de Sacaba, ahí me inicié. Porque antes así era el magisterio, ¿no? Claro. Me invitaron yo sabía tocar acordeón, tocaba guitarra y era música, te digo. Y mira que me fue bien de profesora de música, he disfrutado tanto con los niños, seguro. He ganado concursos de música de kinder, muy lindo. Bueno, y mientras tanto estudiaba psicología. Ya me había casado también, y entonces andaba un poquito apuradita en salir de la universidad. Salimos, tenemos esta experiencia con la Teresita, ya nuestro gabinete montadísimo, ya teníamos como 7, 8 años de experiencia. Y sale la convocatoria. Me acuerdo mucho que viene Jimena, nuestra amiga Jimena Contreras, y nos dice, chicas, ha salido esta convocatoria en la universidad. Y nos presentaremos. Y nos preparamos. Las 3 nos preparamos. A mí me había gustado mucho, mucho la auxiliatura. Y entonces, allá vamos. Una buena base. Sí, yo me acuerdo mucho, fue un poco terrible esa época, porque yo estaba entre La Paz y Cochabamba. Era el año 96. Mi papito ya estaba muy mal. Fue un año en que di los exámenes de competencia. Estaba trabajando en La Paz, en comisión del colegio. Estaba atendiendo cosas del gabinete, estaba con mi papá mal, estaba con los exámenes de competencia, fue terrible. Bueno, nos presentamos y ganamos. Las 3. Yo, orientación vocacional, Teresita, psicología educativa y Jimenita, psicoanálisis. Y así fue nuestro ingreso. Diríamos que de la calle a la U. Así, ¿no? Sí. No teníamos ningún otro tipo más de conexión, aparte de la historia que yo había tenido de mi padre, digamos que fue el segundo decano de la facultad, mi papá. Y fue director de lingüística. Y, digamos, yo tenía esa unión con la universidad desde que se creó el Departamento de Humanidades en Ciencias Puras y Naturales. Y mi papá era profesor del INNO 20. Si yo me acuerdo, tenía ese amor por San Simón desde que fui estudiante hasta que tuve que retirarme porque me enfermé mucho, ¿no? Qué bueno. Ahora, ¿cuándo surge la alternativa de ser directora de la carrera de psicología? Las historias son muy divertidas. Yo tenía que ir por salud, había terminado el examen de competencia, bla, bla, estaba en un proceso de hipertiroidismo terrible y me fui a Cuba a hacer la especialidad, precisamente hice 2 especialidades, una en orientación vocacional y otra en psiconeurología. Y en ese interín, que ya habíamos ganado el examen, qué sé yo daba mi materia, tuve que pedir permiso por salud y para ir a hacer este estudio. Y entonces deciden los colegas lanzarme a la dirección. Yo les digo, pero tengo este viaje, no importa, vamos a nosotros a preparar. Bueno, les dejo mis ideas, qué yo quería hacer, cómo, siempre quise, porque me pareció el colmo esa movilidad tan grande que hemos tenido de pensum cuando nos hemos formado y que cuando ya era docente seguíamos con un pensum tan obsoleto, ¿no? Y bueno, prepararon los colegas toda la campaña, yo dejé todo, me acuerdo que en esa época llamaba por Entel, no había celulares, ¿no? Y era carísimo, pero hablábamos por conferencia, armando todo. Mi marido él siempre ha estado detrás mío. Si yo he logrado todas las cosas que he logrado es gracias a Pancho, mi marido, mi compañero, mi cómplice en muchas cosas, y él me impulsó. En
en esa elección éramos contrincantes, Amalia Vaqueros y yo. Pero yo fui y la busqué a Amalia. Y le dije, mira, Amalia, le dije, si tú ganas, yo te voy a ayudar en todo, pero quisiera que incluyas algunas cosas de mi programa si yo no gano. Y si yo gano, me gustaría recuperar lo mejor de tu propuesta. Y así fue, gané. Y entonces, de esas cosas raras de la vida, mi contrincante y su esposo estaban en la fiesta el festejo, ¿no? El festejo que hacen las líneas que se presentan. Así fue. Y entonces entré a psicología, mi propósito era cambiar el pensum. Y así fue. Me encontré con un equipo maravilloso de maestros, un centro de estudiantes muy contestatario, pero que aportaba. Eran chicos inteligentes, pero eran terriblemente opositores. Terribles. Ellos se oponían por si acaso, pero se fueron dando cuenta de que el trabajo iba en serio. Y logramos cambiar el peso, que es el que acaban de acreditar a la carrera con ese pensum. Todavía no se ha cambiado, no se ha modificado. Obviamente ya la acreditación que se ha hecho de la carrera amerita que se vayan revisando muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Entonces, en esa gestión, en mi gestión de directora de psicología, tuve mucho apoyo de los colegas, de los centros de estudiantes, peleando, pero... Y bueno, los famosos UROS que siempre molestaron a todos, ¿no? Sí, sí. Pero salimos adelante, hicimos una buena gestión y la gente sabía que conmigo se tenía que trabajar, ¿no? Me he quedado mucho tiempo, como te decía, yo amé mi trabajo y trabajé con mucho amor. Ahí comenzó mi carrera, digamos, ya institucionalizada en la universidad, ¿no? Ya el gabinete lo atendíamos de noche, ya había dejado el Colegio Alemán Santa María y me dediqué a la academia. Sí. Ya luego viene el Instituto de Investigación. Sí. ¿Qué aportes recuerdas haber dejado en el instituto? Igual, ¿no? Igual. Me encontré con un modelo muy vacío de investigación y yo siempre he dicho, he creído y he vivido la formación académica como una gestora de conocimiento, no una repetidora de conocimiento. Tino, cuando he ido a una clase, nunca he usado el mismo recurso que había usado antes, nunca. Como que tenía alumnos que ya eran mis colegas y seguían viniendo a mis clases. Y me decían, nunca hemos visto una clase igual a la otra. Y eso se reproducía en todo lo que he hecho en las direcciones, ¿no? Entonces, para mí, entrar a cuando me enamoré de la investigación, eso te quiero comentar, en mi tesis. Por eso yo creo que el mejor modelo de forjar conocimiento y consolidar a un profesional es la tesis, es la investigación. No es el examen de grado, no es el trabajo de... No. Porque tú gestas conocimiento, acumulas conocimiento con una tesis, te apropias, vuelves tuyo ese conocimiento y pares una guaguita que se llama conocimiento tuyo. Y eso me pasó con mi tesis. Justo ayer he estado con mi compañera de tesis, querida, la licenciada Katia Ardaya. Nuestro tutor era su esposo, que era en esa época director de las Aldeas SOS, licenciado Jerry Bustillos, gran profesional. Tuve la suerte de hacer la primera tesis comportamentalista. Y la primera tesis hecha en computadora en la facultad. Porque usábamos la computadora de mi tutor. Ya teníamos cada una 2 guaguas.
y trabajábamos toda la semana y hacíamos la tesis viernes, sábado, domingo en la noche, con guaguas incluidas. Bueno, así fue. Pero ahí yo me enamoré, porque hicimos un estudio exploratorio, un diagnóstico de la enuresis en Cochabamba, hicimos un modelo de intervención e hicimos un modelo de prevención. Y yo me enamoré de la investigación. Y llego al instituto. Me presento al examen de competencia, llego y gano ese examen. Y sí, también construí un modelo de investigación basado en 4 líneas, ¿no? Formación e investigación. Hemos formado investigadores junior que venían de las sociedades de estudiantes. Hemos formado la sociedad de investigadores estudiantes como parte de esa línea. La línea de investigación a la cual hemos incluido todas las carreras. En esa época estaban psicología, comunicación, estaba trabajo social, psicología y lingüística. Ahora tienen más carreras en la facultad. La integración de las carreras a la investigación. Teníamos equipos multidisciplinarios que hacían también en 3 líneas que habíamos formado, ¿no? Y bueno, así, eran 4 líneas de investigación. Hemos hecho un plan bonito y hemos incluido a la facultad en el espectro investigativo. Nos empezaron a dar bola los de la dirección de investigación. Hemos sido un centro de formación en investigación de las otras facultades. Hacíamos seminarios, hacíamos cursillos y venían los de medicina, los de economía, para que fundamentalmente en técnicas, en el modelo de investigación cualitativa, ¿no? Hemos trabajado muy bien. Y bueno, he estado 2 gestiones en el Instituto de Investigación. Hemos participado en investigaciones internacionales. Hemos tenido la suerte de dirigir esos equipos internacionales en la parte metodológica con la licenciada, la magíster Ruth Quintanilla, un gran valor de la psicología social y básicamente de la investigación. Una persona brillante, disciplinada. Así, mi yunta funcionábamos más o menos igual, ¿no? Y hemos hecho muchísimo, hemos estado en esta investigación que precisamente era, que se llamaba Conocer para Intervenir. Era una investigación sobre sobre la influencia de los medios que tienen los medios, llámese cine, llámese televisión, en la transmisión de la violencia contra la infancia. Y hemos tenido equipos hermosos, hermosos. Estaban Colombia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolivia, Ecuador. Se ha publicado el libro. Muy lindo, muy lindo. Después hemos participado de otra, y así, de 3 investigaciones internacionales, cosa que antes no lo había hecho el instituto, ¿no? Y luego ya aparece la dirección académica de la facultad. Sí. Terminando el Instituto de Investigaciones, y en mi segunda gestión, sale la convocatoria a la dirección académica. Decanatura más. Sí, y la decanatura, claro. Elena Ferrufino, la doctora Elena Ferrufino, que fue mi compañera de colegio. Era una etapa muy interesante. ¿Estuvo en el Merinol? Claro, somos compañeras de promoción. Y además Vilma Pareja era Merinol en potencia, la facultad, porque Vilma Pareja estaba en posgrado, Elena en la decanatura y Mela en la dirección académica. Hemos hecho un equipo muy lindo con Elena, con Vilma. Y bueno, en nuestra propuesta estaba precisamente
el incluir, el promover los exámenes de competencia. Porque ese era uno de los problemas de nuestra facultad. Casi todos los profesores habíamos... Extraordinario. Exacto. Desde que nosotros hemos entrado con exámenes de competencia. Pero hasta desde que yo entré a la facultad con el examen de competencia, hasta esa época no había. Y todos eran invitados, eran temporales y qué sé yo. Entonces, hemos titularizado a 56 docentes con tribunales internacionales. Hemos traído gente de la Argentina, del Paraguay. Ha sido una época muy desgastante para mí, muy desgastante. Era una lucha terrible porque lamentablemente en la universidad lo académico se transforma en político. Y todo lo quieren politizar y yo no he sido política nunca. No he podido. Yo he sido académica y soy académica y yo he entrado a la universidad para contribuir desde el conocimiento, no para pelearme con nadie, qué sé yo. Pero bueno, felizmente, entre Elena, nuestra superdecana, y mi persona, y todo el apoyo de las carreras, los directores de carrera, el posgrado y toda la comunidad universitaria, en realidad la DPA nos apoyó muchísimo. Conseguimos financiamiento porque había que traer a los profesores de otras universidades. Y así fue. 56 colegas se titularizaron en esa época. Entre los que estuviste tú. Sí, en 2007 ha tenido que ser. 2007, exacto. Ha sido el 2007. Y ha sido un esfuerzo grande también para ellos, porque de pronto estaban entrando al examen y los famosos urus se aparecían a oponerse. Sí. ¿No? O alguna observación. No, ahí había que ser. Y bueno, yo he tenido una característica que todos me han conocido, ¿no? Yo creo que cuando me retiré de la U, muchos se han alegrado y muchos también se han debido apenar, ¿no? Por supuesto. Porque siempre he sido una persona demasiado responsable con las cosas, absolutamente persistente y no me he dejado vencer con ningún obstáculo. Con ningún obstáculo. Un otro aporte tuyo, Mela, el modelo educativo de la facultad. El Mabim. El Mabim. Sí. Ese ha sido un proceso construido en comunidad, ¿no? Que en realidad el Mabim es un modelo académico basado en la investigación. Eso es. Por esto que te digo que es mi lema, ¿no? Claro. La universidad no es para repetir conocimiento, es para crear conocimiento. Y este modelo académico basado en la investigación, por eso es Mabim, intenta eso, que todas las materias de todos los pensums estén alimentadas por la investigación. Sea la investigación el punto de partida y el punto de llegada. Que el maestro tenga que construir su materia desde la investigación. Porque no, yo hacía eso en mi materia. Era orientación vocacional y práctica institucional en el último nivel. Pero para poder hacer la materia y acomodarme a las características de la nueva población de ese año, yo lo primero que hacía a los chicos, mandarlos a investigar. Hacíamos una exploración diagnóstica, lo mismo en la práctica institucional. Leíamos los datos, interpretábamos y preparábamos la materia y el trabajo desde lo que habíamos encontrado. Entonces mis estudiantes estaban acostumbrados a investigar. Ese es el sentido del Mabim, que se construye el conocimiento. No te digo que lo otro no sirve, claro que sirve. El conocimiento se construye sobre lo que ya está. Se tamiza y aparece el conocimiento consolidado.
De eso se trataba el Mavin. Entonces, para mí esas han sido las dos cosas hermosas, pero la experiencia con el Mavin ha sido muy linda. Hemos hecho 2 semanas de seminarios. Hemos invitado a gente maravillosa, un doctor Illescas, me acuerdo, porque obviamente tenía que tener el tamiz intercultural, estar atravesado por una línea, digamos, de lo que significa la interculturalidad. Hemos tenido gente maravillosa que nos ha contribuido, pero básicamente el trabajo de los estudiantes, de los docentes, de los administrativos. Igual que en psicología, yo había traído la experiencia del cambio del pensum, que fue producto de talleres, seminarios, encuentros, y todos hemos construido. Yo le he dado la forma, ¿no? Pero todos somos constructores de eso. Mela, tanta dedicación a la academia, ¿qué pasaba con tu familia? Nunca la dejé de atender. Te dije que de mi papá y de mi mamá yo aprendí 3 cosas. Respeto, responsabilidad y amor por la familia y el trabajo. Son las 3 grandes herencias que me han dejado mis padres. Yo no les di a mi familia, no le di mucho tiempo, pero le di mucha calidad de poco tiempo. Yo no creo que ni mi esposa ni mis hijas puedan quejarse de una ausencia de mamá. He trabajado mucho, pero les he dado mucho tiempo de calidad a mis hijas. No he faltado nunca a las cosas que les tenía. Todas las noches yo tenía mi espacio de madre. Yo llegaba, tenía un interín, terminaba mis clases en días, ¿no? No todos los días tenía clase. Salía de la facultad y bueno, a veces volvía de mi casa a seguir trabajando a la facultad TIM. Cuando estaba en la dirección de psicología en el instituto, acostaba a mis hijas y si había dejado algo pendiente, volvía a la facultad a seguir trabajando. O me sentaba en mi casa. Y yo siempre digo y le agradezco a mi esposo, ¿no? Porque no creo que todas las mujeres tengan el apoyo que yo encontré en él. Él siempre fue... Bueno, me conoció así, ¿no? Y me apoyó así, me respetó así. Y creo que no le falté nunca, tampoco a él. Todas las cosas que él también le ha tocado vivir, yo he estado presente. Me ha costado mucho esfuerzo personal cumplir mis 2 roles. 3, diría yo. Laboral, maternal y doméstico, pues, finito. Porque esa es la historia de la mujer, ¿no? Tienes siempre un triple rol, no hay nada que hacer, nuestra jornada está, pero... Y el día para mí no tenía 24 horas, y la noche no duraba lo que dura, ¿no? Yo dormía 3 horas día. Sí. Mela, ya para acabar la entrevista, en tu condición de jubilada, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? Mira, sigo apasionada por la academia. Siempre estoy viendo cómo contribuir, qué hacer. Tengo muchos exalumnos, mis colegas ahora, que van a casa, charlamos, me piden orientación sobre alguna dificultad que tienen en el trabajo o encaminar cierto tipo. Entonces siempre estoy visitada por mis colegas jóvenes. Pero básicamente hoy me he dedicado a explotar esos gustos tan escondidos que yo tenía. Me encanta la cocina, me encanta la repostería, estoy pintando, hago cerámica. He tenido 8 años de billutería, pero de producción de billutería, con exportación, billutería fina, que yo la he hecho. Y exploto mi creatividad y mi tiempo. Para mí todo lo que venga es inversión de tiempo. Porque, bueno, no te toca todavía, Tinito. Cuando uno ya está jubilado, yo me tuve que jubilar, porque hasta ahora yo hubiera seguido. Yo amo la academia, pero tú sabes que
la dirección académica finalmente y tanto esfuerzo que le puse a la facultad, me costó una enfermedad muy larga, esclerosis múltiple, que me dejó inválida y tardé 4 años en volver a caminar. Pero aquí me tienes, con la bendición de Dios, el apoyo de mi esposo, el amor de mis hijas, que son maravillosas las 3. Aquí estoy de nuevo, ocupándome tiempo en lo que me gusta, en lo que me hace feliz, porque es algo que me había dicho el médico laboralista. Señora, usted ha trabajado tanto, ha sido tan exigente con usted, que usted no puede volver a trabajar. Usted tiene que ser feliz. Ya no puede tener esas presiones. Porque fue así, es una enfermedad autoinmune que en mi caso se disparó por un surmenage que me dio. Sí, de tanto trabajar. Pero igual sostengo, yo amé el trabajo y trabajé con amor. Y eso es lo que hago ahora. Sigo trabajando en mi casa, hago esto, hago el otro. Si alguien me pide algún favor, pues se lo hago. Si alguna alumna, exalumna, ahora colega va y me pide ayuda, pues lo hago. A veces me invitan a dar una conferencia y también la doy, ¿no? Mela, ha sido grato conversar contigo y recuperar esta tu semblanza de vida. Tu despedida del público que verá el programa. Bueno, agradecerte nuevamente, Tinito, y un poco a la gente que va a ver el programa, ¿no? Siempre digo, en esta vida estamos para ser felices. Ese es el principal destino cuando venimos. Y bueno, no quiere decir evitar los momentos que nos tocan vivir malos, ¿no? Pero el tiro siempre es ir hacia adelante. No dejarte vencer por los obstáculos. He tenido muchos en mi vida y los he vencido. Y sé que se puede vencer cualquier obstáculo que se presenta. El tiro es tener una fuerza interior y el rodearse siempre de gente positiva. De gente positiva. Eviten a la gente negativa, la mala vibra, como dicen los jovencitos. Hay que evitar, ¿no? Hay que vivir bien, hay que vivir en paz, hay que vivir feliz. Y eso te da mucha energía. Tinito querido, muchas gracias. Muy lindo tu programa. Espero que haya contribuido. El agradecido soy yo, Mela, porque de verdad has compartido una experiencia de vida que tiene que servir también de modelo para jóvenes estudiantes que ven el programa Memorias que Perduran. Gracias. Grato tenerte. Muchas gracias y muchas gracias al señor camarógrafo. Ha sido grato de verdad conversar con Rosemary Cruz de Méndez. Ella nos ha compartido una etapa de vida muy marcada por el ámbito de la educación. El papá, la mamá, profesores en Pulacayo, pero luego también acá en la ciudad de Cochabamba. Nos ha comentado que estudió en Pulacayo y ya luego Cochabamba sería, digamos, el espacio de formación académica de la que destaca, por un lado, el Colegio Santa Ana y ya luego el Colegio Merinol, que sin duda han marcado también una buena época de la parte educativa que ha recibido en estos dos colegios católicos, que, por cierto, según ella, también tienen diferentes dimensiones. La universidad, diríamos, la San Simón, la carrera de psicología, ha marcado toda una experiencia de vida en el ámbito educativo, siendo docente, primero siendo estudiante de la facultad, luego docente, directora del Instituto de Investigación y finalmente directora académica, donde aportó con el proceso de titularización de docentes también el modelo educativo conocido como MAVIN, y ya luego, por razones de salud, tuvo que jubilarse
pero la jubilación la lleva, diríamos, aprovechando el tiempo para desarrollar otras actividades que a lo largo del tiempo ha ido descubriendo. Recomienda que seamos felices. Intentemos hacer eso. Gracias, amigos. Ha sido un gusto estar en Memorias que Perduran. Hasta el próximo programa.